Buenas noches, bienvenidos a un segundo episodio de Cambiemos el Chip. Soy Lorena García, su anfitriona y creadora de este espacio, y estoy muy feliz de poder contar con un segundo episodio. Ya el primer episodio contamos con Viviana Chavarría de Colcircuitos. Si no lo han visto, aquí en este mismo canal de YouTube pueden encontrar la grabación. Y hoy, en un segundo episodio de este programa, donde lo que estamos buscando es mostrar esas historias de éxito que nos demuestran que sí es posible tener una industria electrónica sólida en Colombia. Entonces, hoy tengo un invitado muy especial, alguien con quien he trabajado por mucho tiempo y que considero uno de los grandes expertos colombianos en diseño de PCBs. Él es el ingeniero André Laverde, un destacado ingeniero electrónico, máster en ingeniería industrial, es fundador y director técnico de Aldelta Technologies, SAS, una empresa dedicada al ensamblaje de PCBs, diseño de productos y hardware electrónico, además que ofrece cursos y certificaciones IPC. Él ya nos va a contar un poco más de toda esta oferta de servicios que tienen. André tiene más de 10 años de experiencia en diseño de PCBs, dirección técnica en servicios de manufactura electrónica, trabaja en proyectos de certificación, capacitación, consultoría, y no solo en Latinoamérica, es bien reconocido, perdón, no solo en Colombia, sino bien reconocido en toda Latinoamérica, donde ha dado capacitaciones en México, Uruguay, Ecuador, Perú, Paraguay, y es un entrenador certificado, y hoy nos va a contar y vamos a estar conversando con él todo lo que tiene que ver con hacer un buen diseño de PCBs. Recordemos, PCB es tarjeta de circuito impreso, por sus siglas en inglés, la base de cualquier dispositivo electrónico. Entonces, sin más preámbulo, invito al ingeniero André Laverde a que nos acompañe. André, buenas Hola, noches. Lorena. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo vas? Muy bien, Muchas muy bien. gracias por estar en este espacio. Gracias a ti por la invitación, pero también quería pues agradecerte pues por esa presentación y más que todo por lo que estás haciendo, lo que estás haciendo por la industria electrónica, ese proyecto que a nadie se le ocurrió antes y que tú pues con tu tesón, tu talento estás liderando y ánimo, fuerza y pues vamos adelante para que esto dé resultados y felicitaciones porque a nadie se le ocurrió y pues porque está haciendo mucho por la industria y por la Academia de los Ingenieros de Colombia. Muchas gracias, André. La idea es esa, cambiar el chip y mostrarle a toda nuestra audiencia, a los ingenieros electrónicos en formación, a los ya graduados y a aquellos jóvenes que están pensando en esta profesión tan bonita, que en efecto sí podemos hacer esta industria electrónica, y tú eres un ejemplo de eso. Entonces, quisiera, de pronto no todos conocen, yo creo que muchos te conocen, pero no todos conocen lo que hace Aldelta Technologies. Entonces, por favor, cuéntanos un poco más qué es esta empresa, cuáles son los servicios que ofrecen y cómo se puede trabajar con Aldelta Technologies. Bueno, básicamente como nuestro core núcleo es las certificaciones IPC. Entonces hacemos certificaciones en diseño de PCBs, o sea, entrenamos diseñadores para que obtengan la certificación CID del IPC de PCB Design, o sea, diseñador de PCB certificado. Pero también hacemos certificaciones en IPC 610 y que es la calidad de la manufactura electrónica, o sea, es para quien solda, ensambla o produce tarjetas, pues requiere conocer la calidad de sus tarjetas. Y también la IPC 620, que es para todo lo que tiene que ver con armado de cables y arneses para industrias automotriz, espacial, médica y pues todo lo que utiliza, digamos, cables. Eh, Alrededor de esto tenemos también otras certificaciones como en reparación de PCBs. También está el asunto de cursos, digamos, de diseño y digamos que complementario a esto, pues están el diseño que hacemos. O sea, no podríamos, digamos, estar hablando de cursos y certificaciones si no lo hacemos. Entonces, parte de la labor que hacemos es prestar servicios de o diseño de PCBs, diseño de hardware o también ensambles de PCBs. Entonces, complementario a todo y pues también, digamos, trabajamos algo en cuestión de asesoría y de consultoría para certificación de productos en temas de seguridad eléctrica y compatibilidad electromagnética. Entonces, estamos orientados más que todo a normas IPC, pero también trabajamos normas IEC y IS
y pues lo complementamos con diseño de hardware cuando nos piden o asesorías en la misma temática. Perdón, creo que no todos saben qué son normas IPC. Por ejemplo, cuando los estudiantes de ingeniería electrónica, en cualquier nivel de formación, a veces tienden a pensar que hacer el PCB es simplemente unir pistas, crear Ujú, pistas y listo. Y que mientras eso se conecte, eso va a funcionar. Pero tú ujú. hablas de una normativa que es una normativa internacional, que sé que son buenas prácticas que se deben tener en cuenta. Entonces, pues te invito a que nos cuentes un poco más en detalle, que le expliques a la audiencia qué son esas normas IPC y por qué son tan importantes. Gracias, Lorena. Sí, aquí tengo la presentación. Estas son nuestras capacidades. Bueno, somos certificadores IPC, somos un centro de entrenamiento, digamos, aliado a Senectec Training de México, de los que trabajamos pues con esta empresa, este centro de IPC reconocido, muy reconocido en México, y con ellos trabajamos en alianza, somos representantes de ellos aquí en Colombia, y trabajamos pues muy de la mano con ellos. Digamos que quiero hablar un poquito de esas normas para electrónica y las normas IPC y algunas más usadas. Pues, si nos vamos arriba, digamos que las normas, hay directivas, ¿no? Como en la Unión Europea, digamos, hay directivas que son actos legislativos que ellos hacen voluntarios, pero también hay actos legislativos, digamos, de obligatorio cumplimiento. O sea, todo equipo que entra, por ejemplo, al espacio europeo, pues debe cumplir, por ejemplo, con la directiva de seguridad, por ejemplo, juguetes, o las directivas de protección de bajo voltaje, o las directivas, por ejemplo, de compatibilidad electromagnética muy conocidas, y la seguridad eléctrica para equipos o inclusive de equipos con libre de plomo. Entonces, si nos vamos un poquito más abajo, están los marcados. Entonces, digamos que una empresa o un producto, para que pueda comercializar, por ejemplo, en Europa, tiene que tener el marcado CE, pero si quiere comercializar en Estados Unidos, debe tener el marcado UL. Eh, y esto nace de qué? Pues de una certificación de producto. Es decir, tú tienes que certificar un producto en normas de producto como tal, y después de eso viene el marcado, ¿no? Y eso implica llevar los equipos al laboratorio, eso implica diseñar y llevar los equipos al laboratorio, ¿no? A que tengan pruebas y ensayos reconocidos, y a lo último se les da un certificado, digamos, de que el equipo cumple con esos ensayos, con esos límites, mediciones que especifica la norma. Entonces, si nos vamos de abajo hacia arriba, digamos, las normas son reglas, son especificaciones que han elaborado un conjunto de expertos o para personas, pues para que sepan o cómo diseñar, ¿cierto? Cómo fabricar sus productos, o cómo los límites de seguridad que sus productos deben cumplir, pues para que cumplan con certificación. Entonces, si vamos de abajo hacia arriba, estamos hablando que deben existir normas. Más arriba, los productos, digamos, o sea, se certifican basados en esas normas, y cuando el producto cumple, adicionalmente, si en el mercado de interés le exigen un marcado, pues tiene que tener una tercera parte que le dé una inspección, una auditoría, y le asigne ese marcado UL o CE, y otras directivas que están más arriba para ya entrar a espacios internacionales. Entonces, digamos que esto pues es para quien pretende exportar, ¿no? Pero aún así, digamos que pues se debería en universidades enseñar, digamos que deberíamos diseñar bajo normas, y que deberíamos mandar a probar nuestros productos, a ensayar y fabricar cumpliendo con normativa. Digamos que hay diferentes tipos de normas, y quisiera hablar de ellas para hacer diferencia y luego explicar lo que son las normas IPC. Entonces, digamos que una cosa son las normas para productos, específicamente para productos, aparatos, equipos, dispositivos, hardware, que va a ser puesto en el mercado. Entonces están las normas IEC o IS para equipos basados en tecnologías eléctricas y electrónicas, eh, en los que los equipos, para ser vendidos en X mercado, pues tienen que ser diseñados y ser pasados por laboratorio, y ser certificados bajo esas normas. Pero hay normas de procesos. Entonces, por ejemplo, de procesos para diseño o para fabricación. Entonces ahí entran las normas IPC,
porque las normas IPC nos ayudan en el proceso de diseño de PCBs, como Lorena decías, o en el proceso de la fabricación del PCB o del producto electrónico. También hay normas de procesos como ISO, ¿cierto? Hay normas, digamos, para personas, o sea, para certificar a las personas que trabajan. Entonces aquí vienen las certificaciones IPC, pues que certifican, digamos, la competencia o la habilidad de las personas en determinadas normas y que van a trabajar pues en diseño o en manufactura electrónica. Ya otras normas, bueno, están muy conocidas sobre las que voy a hablar ahorita y están otras normas ya que tienen que ver ya con materiales. Entonces, digamos que es diferente cuando yo, por ejemplo, quiero validar que mi producto no tenga plomo. Entonces está el marcado lead free o que no tenga sustancias contaminantes, está la directiva ROCH, ¿no? Esta solamente para materiales y aquí se revisan y se hacen ensayos en materiales. Entonces, digamos que, pues lógicamente, el primer paso es identificar la norma, diseñar acorde con la norma y si la norma es para producto, pues hay que hacer ensayos para ver que el producto sí cumple con la norma como tal. Entonces, digamos que hay un panorama grande de normas IPC sobre el que vamos a hablar y vamos de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces, digamos que abajo están las normas para diseño, ¿sí? Comenzando con la IPC 2221, 2222, la 7351 y más. Están, por ejemplo, las normas ya para entrando en materiales, para seleccionar materiales para soldadura, por ejemplo, la J estándar 001. Está la norma para PCBs, que es la IPC 600 para aceptar la calidad de PCBs. Y está la IPC 610 para aceptar la calidad de la soldadura, del ensamble. Más arriba tenemos la 620 para la calidad de cables y arneses. Y más arriba la 630 para calidad y aceptación de encerramientos. Y alrededor tenemos unas normas complementarias. Por ejemplo, están las normas para reparación de PCBs y están las normas para alta velocidad, para alta frecuencia y para test. Entonces, digamos que hay una cantidad, pues, de normas grande, ¿cierto? Pero vamos a centrarnos un poquito como en las más usadas y en las más recomendadas, digamos, para el diseño de la manufactura electrónica, pues, para nosotros. Entonces, aquí esta placa como que, digamos que bosqueja mucho de lo que, de las normas más usadas en diseño y fabricación de PCBs. Yo tengo, digamos, de base desde el diseño, pues está la IPC 2221 y la IPC 7351. Ya la placa base, pues es la IPC 600 para aceptar solo la calidad de la placa, solamente el PCB desnudo, sin ensamblar. Un poquito más arriba, ya con el PCB ensamblado, pues está la 610 para aceptación de calidad de la soldadura del ensamble electrónico, todo el ensamble su conjunto, la J estándar para especificación de materiales e insumos y limpieza. Y aquí al lado izquierdo está la IPC 620 para cables y arneses. Y si yo tengo alguna falla, algún problema, digamos, de reparación, remodificación o retrabajo, pues utilizo la 771121 para, o bien sean los PCBs, o bien sean los ensambles que tengan que hacer alguna modificación, alguna reparación. Y pues cada ítem de estos pues es una norma y cada una de ellas es una certificación. Entonces, digamos que las personas que van a trabajar en esos procesos y que quieran certificarse, que les exigen una certificación o que quieran demostrar pues la calidad del trabajo, pues pueden optar por una certificación. Entonces, la certificación tiene el nombre de cada norma o la de diseño de PCBs, pues efectivamente se llama IPC PCB Designer o CID, como se conoce, de las cuales pues hay una certificación básica y una certificación avanzada. Entonces, digamos, miremos un poquito ya el tema del diseño de los PCBs, ¿no? Digamos que estas son las normas IPC más usadas, la IPC 2221B, que es la norma genérica de diseño de PCBs, la IPC 7351, que es para diseño de montaje superficial, la IPC 325, que es para documentación, y la IPC 2231, que es para diseño para la excelencia, que voy a hablar ahorita. Entonces voy a mostrar este otro PDF que tengo acá. No sé si Lorena me pudieras ayudar a mostrar el PDF que tengo al lado. Ah, ese, listo. Entonces, digamos que respondiendo a la pregunta del diseño de PCBs, digamos que quisiera primero explicar dos cosas sobre las normas IPC. Primero, las normas IPC
hay normas como de diseño, como las que hablé, y son normas que son lineamientos guía, ¿cierto? O son recomendaciones para diseño, ¿sí? Es decir, la norma IPC 2221 no es una norma para aceptar o rechazar un PCB. O sea, yo no podría decir, ah, bueno, según la IPC 2221 su PCB no cumple o no es aceptado, ¿cierto? O no es un diseño bien realizado. No, porque la norma IPC 2221 de diseño de PCBs son recomendaciones o lineamientos para diseño. O sea que si tú quieres diseñar bien, la utilizas. Si tú quieres diseñar más rápido, no cometer errores, aprender de técnicas y buenas prácticas, pues entonces la usas, pero puede que no la utilices y por otro medio, por la experiencia o prueba y error o con otras normas, pues podías hacer el diseño de PCB igual. Pero las normas, digamos, que nos acortan, pues nos ayudan a diseñar más rápido, nos proveen la experiencia de expertos que las elaboraron, nos ayudan a diseñar con buenas prácticas y con recomendaciones, entonces pues muy seguramente tendremos un diseño óptimo, pero no significa que tengamos que rechazarlo, el diseño, si no tiene la norma IPC, ¿sí? Diferente es a las normas de manufactura, de las que voy a hablar luego, como la IPC 610 y la IPC 620, porque son normas de aceptación, ¿sí? Entonces, ellas sí tienen el nombre IPCA 610 o 620A de aceptación, porque es para aceptar o rechazar un ensamble. Entonces, ellas sí son un elemento de calidad, porque sirven para aceptar o rechazar un ensamble. Es decir, que si yo estoy en una empresa y me dicen que tenga que cumplir con la norma IPC 610, me voy a evaluar mi ensamble y a lo último le digo a mi cliente si efectivamente mi ensamble, el que se realizó, o cuando yo acepto un ensamble, cumple con la IPC 610. Entonces es aceptado porque según la IPC, en todos esos ítems y criterios, cumple con la IPC. Entonces es importante distinguir las dos normas, las dos tipos de normas, ¿no? Como de aceptación y de diseño, ¿no? Lineamientos guía de diseño, tanto básico como a alta frecuencia, como integridad de señal como de control de impedancia son recomendaciones, mientras que las normas de manufactura son para aceptar o rechazar un ensamble, o sea, de calidad. Entonces miremos un poquito, digamos, esas recomendaciones para diseño de PCBs. Entonces digamos que en la primera parte lo importante es hacer una buena planeación, ¿no? Entonces, aquí lo primero es que uno para hacer un diseño lo primero que tiene que hacer es planear, ¿no? Entonces, planear, ¿qué significa? Que uno reciba todos los requerimientos del cliente. Entonces, es importante preguntar bastante eh, a dónde va a ser usado el diseño de PCB. No es lo mismo en la selva, ¿cierto? Donde vaya a recibir humedad, contaminación, corrosión, o en la playa, donde vaya a haber polvo, salinidad, ¿cierto? O en la industria pesada, donde vaya a haber mucha contaminación, porque a lo mejor esto implica distancias, esto implica tener que recurrir la tarjeta al final con un recubrimiento conformado, esto implica protegerlo de la corrosión, ¿cierto? Esto implica tener un disipador diferente, no ventiladores, ¿cierto? Entonces digamos que es importante entender quién lo va a usar, porque asimismo uno dispone los componentes para un correcto ensamble, para conectarle cables, botones, ¿cierto? Entonces, muy importante es que uno conozca de la planeación, las preguntas, el cliente, el usuario, ¿cierto? ¿Dónde va a ser usado? ¿Cómo va a ser usado? ¿Sí? ¿Qué restricciones tiene? ¿Qué requerimientos en cuanto a voltaje, potencia, frecuencia, velocidad, impedancia debe cumplir con el PCB? Y para esto nos ayuda la IPC 2221 y la IPC 2231 de diseño para la excelencia. El segundo paso, digamos, es el diseño de componentes. Entonces es importante acá eh, diseñar los esquemáticos, la huella correcta, ¿cierto? Bueno, perdón, el símbolo esquemático, y para eso nos ayudan las mismas normas y la 2222. Ya en la revisión es importante apuntarle la revisión de la huella, es importante apuntarle a la aceptación, ¿no? Entonces, bueno, también nos ayuda la IPC 7351, pero es importante que uno diseñe pensando en el ensamble, ¿cierto? En cómo lo va a ensamblar, en cómo lo va a soldar, porque la huella o el footprint cambia si es ensamble manual a ensamble automatizado. Lo mismo que los espacios, lo mismo que el filete de soldadura. Entonces, es importante conocer la IPC 610 para que sepamos al final cómo va a ser aceptado ese filete
de soldadura, ¿cierto? Y esa es parte de la revisión. También se puede hacer un prototipo, digamos, del componente, ¿cierto? En cartón, en papel, o del PCB más adelante, ¿no? En la parte de diseño esquemáticos es importante utilizar la IPC de 325 porque nos da los lineamientos guía pues, para diseñar un esquemático correctamente. Y es, por ejemplo, evitar confusión en las redes, en las conexiones, cuando las cruzamos los cables, pues puede haber confusión, puede haber cables desconectados, en el nombrado, ¿cierto? En el etiquetado, en los símbolos, en la documentación que va en los esquemáticos, como rótulos, como control de versiones, como tablas de poder, todo eso es muy importante en la parte del esquemático para tener un esquemático muy claro, sin errores, que a lo último se transfiera a un PCB y que esté pues bien diseñado, ¿no? Por eso es importante revisar el esquemático, que un tercero lo revise, ¿cierto? Que podamos de pronto hacer una verificación de las redes, de las etiquetas, que toda la información del cliente esté ahí y que podamos colocar reglas, ¿cierto? Para que a lo último sean seguidas en el PCB. Luego, digamos, en la parte de diseño del PCB, pues es importante tener la placa como tal, ¿cierto? Cumplir con los requerimientos. Entonces uno vuelve a los requerimientos iniciales, revisa si cumplo con la separación, ¿cierto? Si cumplo con las distancias de entre componentes, si cumplo con los conectores, si los conectores están en los bordes o están cerca de un tornillo para que yo, no, al hacer fuerza, no pandee el PCB. Si está diseñada la tarjeta para el usuario, para que el usuario pueda operar esos botoncitos, pueda mirar esa pantalla, ¿sí? Si cumple con la separación de la parte de alta, media y baja frecuencia, si elementos de potencia están separados para que no me generen cierta interferencia o acople con otras áreas sensibles, ¿cierto? Como motores o como antenas o elementos de alta frecuencia. Y eso se revisa pues en la revisión, ¿no? Entonces para eso nos ayuda la IPC 2222 y la IPC 2221. Esa revisión pues puede implicar que uno fabrique digamos, cree un prototipo de cartón, ¿cierto? De espuma, y pruebe distancias, separaciones, si cabe en la caja, si el componente se puede ensamblar. Muchas veces, a mí me pasó alguna vez que una tarjeta hice el prototipo en cartón y en espuma y pues no cabía, entonces eso ahorra mucho trabajo y tiempo. Hasta se puede hacer un prototipo impreso en espuma o en 3D, ¿cierto? Y luego es importante también generar entregables, pues acordes con la fabricación, que sean claros para que el que vaya a ensamblar, pues reciba la información completa, sin problemas. Muchas veces digamos que hay problemas en la interpretación de la documentación, hay problemas en los componentes que están incompletos, las referencias equivocadas, y pues se va a hacer un ensamble incorrecto, ¿cierto? Lo mismo que en la parte de la fabricación del PCB y las capas, o en la parte de las pruebas, ¿no? Si uno a lo último va a hacer, quiere garantizar un buen ensamble, pues debería decirle a la persona o a la empresa que va a ensamblar, proveerle unas instrucciones o indicaciones básicas de pruebas, y enseñarle básico cómo probar la tarjeta, ¿no? Para que pruebe también su manufactura. Y esto implica, pues, la fabricación y el ensamble, ¿no? Entonces, digamos que a lo último, después de recibir el PCB, pues yo debería revisarlo, inspeccionarlo con la IPC 610, ¿cierto? Para inspección de calidad del ensamble, o con la IPC 620 para cables, o si hay alguna cuestión de reparación, pues debería repararlo con la IPC 7711 de aceptación. Es como digamos que el proceso, ¿no? O sea, la norma IPC le enseña a uno, le explica los lineamientos y las recomendaciones para diseñar, pero más allá de eso, digamos que es importante tener un buen proceso, ¿cierto? Un buen proceso de diseño, paso a paso, en que uno revise elabore las tareas de cada etapa, ¿cierto? Las revise, ¿cierto? Y a lo último, pues pueda más o menos tener un producto de calidad, ¿no? Al final. No sé si Lorena podrías, por favor, volver a la presentación de antes. Gracias. Entonces, esto básico en cuanto a normas de diseño. Ahora vamos a la parte de aceptación de calidad, ¿no? Entonces, aquí están las dos normas IPC más usadas para manufactura electrónica. La IPC 610 de aceptación de calidad del ensamble. Entonces, ahí se revisa la placa, el PCB, sin ensamblar. Luego, el ensamble, entonces la soldadura de componentes THT de inserción,
de montaje superficial SMT. Se revisa también la soldadura, adhesivos, cables y reparaciones, terminaciones, recubrimientos conformados, la silicona que a veces le coloca a los PCBs y los adhesivos que pueda tener. Digamos que es es la norma más usada en el mundo para manufactura electrónica. Al final del día, quien recibe la tarjeta de alguien o quien realiza la manufactura electrónica, pues debe basarse en esta norma para aceptar o rechazar un ensamble. Igual que la IPC 620, digamos que para quien trabaja o quiera trabajar en la industria aeronáutica, automotriz, aeroespacial, médica, y en general toda la electrónica pues tiene cables, ¿no? Entonces muchas fallas que se atribuyen a una tarjeta electrónica pues dependen más a veces es del cable, ¿no? Entonces eh, están las IPC para eso, ¿no? Para inspeccionar la calidad del filete, de la soldadura y saber cuándo una soldadura está a lo mejor es una soldadura fría, ¿cierto? Un mojado, un filete de soldadura incompleto, ¿cierto? Retocado, ¿cierto? Y muchos errores, digamos que muchas fallas, digamos, de una tarjeta, no solamente para prototipos, sino en producción, pues se deben a una falta de la inspección de calidad, no hay una incorrecta aceptación. Lo mismo que conectores, ¿sí? Lo mismo que cables, entonces, digamos, muchos problemas de cables se deben a un mal crimpado, digamos, desde el corte, desde el desforrado del cable, desde el crimpado, desde la soldadura se aplica, desde temas, digamos, de arnés del cable, de su amarrado, su instalación, pues se falla mucho y pues esto da problemas en los equipos, problemas en la manufactura y pues problemas, digamos, en últimas eh, de calidad, ¿no? Entonces, esto, digamos que la norma nos ayuda, ¿no? Si nosotros vamos a hacer en un prototipo que estamos trabajando o en la producción, hacemos más énfasis a veces en el diseño para la manufactura, ¿no? En diseñar para la manufactura, como esto hablaba, digamos, en un video anterior, Viviana, ¿no? Y es precisamente que los ingenieros, los diseñadores, entendamos que es importante que el diseño esté enfocado hacia la manufactura, ¿no? Que yo diseñe para que la fabricación, ¿cierto? Para que el ensamble sea fácil, ¿sí? Sea bajo costo, ¿no? Y también diseñar para costo. Que si la tarjeta o el prototipo va a ser intensivo en pruebas, entonces diseñe para pruebas y también coloque aspectos de pruebas ya para la parte de producción, que son mucho más simples, mucho más rápidos que hacer, ¿cierto? Y también diseño para confiabilidad, para que mi producto pues sobreviva en el ambiente de selva o de playa en que vaya a estar y para que pueda garantizar, digamos, un tiempo de vida, ¿no? Y no un componente vaya a fallar, ¿cierto? Entonces tiene que ver con esa falla de soldadura, de calor, de la misma mortalidad del componente y poder predecir un tiempo de vida y garantizar que mi equipo sobreviva en el tiempo que se necesite. Y hay más, ¿no? Hay diseño para el cumplimiento normativo, para la compatibilidad electromagnética y la seguridad eléctrica. Y esto es lo que lleva pues a lo que se llama el diseño para la excelencia. Todas esas prácticas, dependiendo, digamos, de la complejidad del producto, pues uno escoge en cuál va a hacer más énfasis, ¿cierto? Y esto es lo que le ayuda pues las normas IPC, ¿no? A saber en qué parte del proceso está el diseño, eh, en dónde debo hacer más énfasis y cómo diseñar para lo que yo necesite en el momento de acuerdo al prototipo y al PCB. Entonces, digamos que, en resumen, pues las normas IPC nos ayudan como en esas buenas prácticas, ¿cierto? Porque nos refieren la experiencia, digamos, de diseñadores, pero nos ayuda a hablar un mismo lenguaje, ¿no? Con diseñadores, clientes, fabricantes, proveedores, ¿sí? Alinearnos con un lenguaje internacional, ¿sí? Nos da también esa ventaja competitiva, digamos, de estar trabajando con la norma, ¿cierto? O estar certificado en la norma que en sí eh, le da acceso a mercados. Hay empresas que han perdido proyectos, licitaciones, porque no tienen personal certificado en X o Y norma o porque conozcan de X o Y norma y también, digamos que reduce el tiempo de aprendizaje, pues porque ayuda a aprender más rápido, ¿cierto? De la experiencia de otros, a no cometer errores, ¿cierto? Y esto requiere, pues, interpretar las normas en lo que hemos hablado, ¿no? Cuáles son de lineamientos y cuáles son de aceptación. Y pues en sí no dependen del software, ¿cierto?
y pues nos ayudan, digamos, a entregar un producto en sí de calidad, ¿no? Entonces, esto es lo que quería compartir con respecto a las normas IPC. Muchísimas gracias, André. Definitivamente creo que es una explicación muy clara sobre la importancia de estas normas y me surgen muchísimas preguntas. También pues invito a la audiencia a que nos dejen sus comentarios, sus preguntas para que el ingeniero André las conteste. Yo voy arrancando y bueno, yo sé que tú llevas por muchos años, has sido un embajador de esta normativa y has sido, o sea, promueves todo el tiempo estas buenas prácticas. Quisiera que nos contaras, de acuerdo a tu experiencia, de esos acompañamientos que has hecho con otras empresas de desarrollo electrónico, ¿cuál ha sido ese impacto positivo que real, digamos, con ejemplos concretos que nos puedas compartir, que han visto de qué pasaba cuando no se tenían en cuenta estas normas y cuando sí? Sí, este, práctico, básico, cuando hay empresas que trabajan en hardware y manejan, por ejemplo, hardware de potencia, manejan protocolos de antenas, o sea, tarjetas que tienen comunicaciones o tienen voltajes, inclusive no tanta potencia, y sin embargo tienen problemas de ruido. Entonces, los dispositivos se disparan solos, hay ruidos desconocidos, hay interferencias, la tarjeta funciona hasta X punto y ya después no funciona, entonces digamos que se debe muchas veces a una mala práctica del diseño de PCBs, ¿no? Digamos una falta, casi siempre una falta de tierra, ¿no? Un problema de tierra, un problema de retornos, un problema de alta inductancia en la tierra, digamos que se presenta mucho a nivel técnico y tiene que ver mucho en parte con la documentación, en parte con entender muy bien la naturaleza de las señales, pero también con separar, digamos, los componentes entre alta, media y baja frecuencia o potencia, y también en la Tierra, ¿no? Entonces la Tierra da muchos problemas, digamos, a nivel de diseño de PCB y es lo que le pasa a muchas empresas, digamos, que mejora de esa Tierra, por una parte. Y por la otra, a veces no se trata, digamos, de la cosa técnica, sino más bien en la cuestión como documental. ¿Y a qué me refiero? A que se pierde la experiencia, no se documenta, ¿sí? No hay, digamos, formas de revisar el trabajo o no se revisa, no hay formas, digamos, o sea, no se registra el trabajo, no se documenta y entonces eh, eh, cuando el equipo de trabajo crece, pues crecen los Se nos congeló, André, un poco. problemas o cuando el ingeniero cambia o se va, pues ya volvió. Entonces, lineamientos o buenas prácticas, digamos, de documentación para no cometer errores. Para no cometer errores, digamos, o bien en esquemático, porque en esquemático se cometen errores, ¿cierto? Que se reproducen en los PCBs, entonces no se revisan los esquemáticos. Y ingenieros, dos, tres ingenieros en un proyecto en que estuve se demoraron 2 semanas, 3 semanas revisando un esquemático, revisando un PCB, ¿no? Y se dieron cuenta que el problema estaba en los esquemáticos. Entonces, eso para una empresa es mucho dinero, ¿cierto? Y son esa ausencia, digamos, de buenas prácticas en los esquemáticos. Tan simple como eso, puede ser. Claro que sí, lo has explicado muy bien. Pero, digamos, aquí surge otra inquietud y es, ¿qué tan fácil es acceder a estas normas? Si yo tengo una empresa que quiere comenzar a hacer diseño electrónico, como tú lo has mencionado, desde el esquemático hasta pensando en la manufactura, y quiero acceder a estas normas, ¿a dónde voy? ¿Qué tengo que conseguir? ¿Cómo aprendo a incorporarlas? ¿Cuáles son las alternativas que tendrían las empresas en este sentido? Sí, bueno, hay varias alternativas. Una es comprar las normas del IPC, ¿no? Entonces, hay unas que tienen un valor, hay otras que no son tan, no, o sea, digamos que el valor no es tan elevado con respecto al beneficio que pueden dar, ¿no?
A lo mejor uno, si lo considera como una inversión, pues no se hace tan caro, ¿no? Para que pronto tengamos una idea, a lo mejor una norma puede costar desde 50 hasta $80, ¿cierto? Hasta 150, dependiendo. Si yo la quiero en digital, pues es ese valor, ¿no? Pero si la quiero en impreso, pues ya digamos que es un transporte que sí le va el precio. Digamos que nosotros entendiendo eso, pues en mercados como en México, ya la gente, digamos, no necesita saber qué son las normas IPC ni cuáles son las más importantes, sino que simplemente se certifica. Entonces, digamos que nosotros conociendo eso, pues lo que hicimos fue que publicamos mucha información tanto en la página web, en el blog, como en el canal de YouTube. Entonces, en la página web, por ejemplo, tenemos muchas publicaciones que hablan sobre diseño y sobre aceptación de calidad. Entonces, si la empresa quiere implementarlas, simplemente busque el artículo en la página web donde hablo sobre la aceptación de componentes THT o de PCBs o de montaje superficial. Inclusive hicimos un afiche, inclusive hicimos una guía para descargar. Entonces, digamos que ahí se puede consultar y comenzar a usar las normas IPC. No tiene que comprarse, ¿cierto? No tienen que certificarse. Pueden ser usuarios simplemente al usarlas ya después cuando pues se quieran certificar o algún mercado lo exija, pues ya se certifica la persona. Pero digamos que hay mucha información que tenemos disponible para consulta y para implementación. Excelente. Y esta es la página web, ¿cierto? Donde pueden entrar y consultar toda la información que Aldelta Technologies ha puesto al servicio de la comunidad colombiana precisamente para promover las buenas prácticas en el diseño electrónico. Muchísimas gracias, André, por eso. Pasemos a un tema de formación y aquí tenemos precisamente una pregunta que dice, ¿qué tan común es este tema en los programas de ingeniería electrónica en las universidades? Y complemento es, como lo mencionamos al principio, no es un tema que normalmente se esté enseñando y que estemos haciendo consciente a los estudiantes del tema. Cómo las universidades pueden comenzar a hacer ese cambio y comenzar a incorporarlo, las que todavía no lo tienen. Sí, pues este tema, siendo sincero, no es tan común en universidades. Unas pocas universidades en Colombia enseñan esto, tocan por ahí los temas, ¿cierto? Empezando por el diseño de PCBs o de la soldadura y las normas IPC poco, ¿sí? Pues digamos que una parte es como que el programa y el docente se haga consciente, ¿no? De la necesidad, ¿no? De ir más allá un poquito del diseño como tal y que al último, pues el estudiante quiere ser emprendedor, ¿cierto? O quiere trabajar en una empresa electrónica aquí o fuera del país y pues necesita, digamos, emplear esas normas. Entonces, es parte, digamos, como de trabajar un poquito en leerlas. Como digo, tenemos muchas publicaciones en la página, en el canal de YouTube, donde se explica paso a paso. Entonces es un poquito el leerle a la cosa y pues comenzar poco a poco a incorporarlo como en algunas materias o clases que se pueda dar. Básico, por ejemplo, la IPC 2221 de diseño de PCBs, la IPC 610 de soldadura, ¿sí? Básico que a lo mejor el estudiante pudiera soldar, teniendo en cuenta la IPC 610. Si no tiene que comprar la norma, pues está ahí un video hasta con animaciones de cómo se interpreta e implementa. Excelente. Aquí también te saludan el ingeniero Julián Rojas y te pregunta, ¿en Colombia existe una entidad que certifique un producto electrónico que cumpla con las directivas PBIR o HS? Bueno, básicamente, cuando se habla de la directiva Roche, es libre de plomo, perdón, sí, Roche es de restricciones de sustancias peligrosas, o sea que los PCBs no tengan mercurio, cadmio, plomo y cantidad de sustancias que son peligrosas o nocivas tanto para humanos como para el ambiente, ¿no? Y la libre de plomo, pues que la soldadura del PCB, los acabados y los componentes no tengan plomo, que sean libres de plomo. Entonces, es una certificación a nivel del material, ¿no? Como hablamos al principio. Entonces, eso significa que hay equipos, por ejemplo, equipos que miden, por ejemplo, el plomo las sustancias de plomo en un PCB y los contaminantes, o hay laboratorios, ¿cierto?
pero aquí en Colombia como tal, digamos, no hay ese tipo de ensayos, ¿no? Sería una oportunidad para que hubiera laboratorios, ¿cierto?, que puedan hacer ese tipo de pruebas, ¿no? De que, digamos, certifique a nivel de materiales que el producto efectivamente no tiene plomo. André, y en términos más amplios, ¿qué sí se puede certificar en Colombia de todo esto que nos has contado hoy? Bueno, lo que pasa es que, digamos, como hablaba al principio, hay, digamos que normas, las IPC son para aceptación de soldadura, de ensamble, ¿cierto? Y para diseño. Y ya cuando hablamos, digamos, de certificación de producto, estamos hablando de las normas IEC o IEC, o en Colombia las normas ICONTEC, ¿no? Entonces, digamos que ya esas normas ya son para certificación de producto como tal, no de personas ni de procesos. Entonces, digamos que en esa parte depende de cada país. Aquí el ICONTEC, por ejemplo, ha adoptado muchas normas IEC, IS, ¿sí? Y digamos que existe cierta exigencia, pero parcial para el tipo de productos. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, para equipos biomédicos, o sea, empresas o personas que trabajen con equipos biomédicos, y en la pandemia, por ejemplo, con ese tema de los respiradores, se exigía los ensayos INVIMA, ¿sí? Y esto significa, y el INVIMA tiene claro ahí en lo que exige una cantidad de documentación sobre la seguridad del producto, sobre el marcado, el etiquetado, pero también sobre la seguridad eléctrica y compatibilidad electromagnética. Entonces, digamos que aquí en Colombia, en cuanto a laboratorios, no existen laboratorios para certificación de producto. Digamos que hay ciertas iniciativas que tiene el SENA, que tiene laboratorios como el de los Andes, en la Universidad Nacional, algunos creo que hay en Antioquia, que podrían llegar a hacer pruebas de precertificación, o sea, preconformidad. O sea, que ensayar los equipos antes de que ya sean llevados a un laboratorio internacional, porque para el laboratorio internacional, pues toca enviarlos a laboratorios ya certificadores, como los hay en Brasil, algunos en México y otros en Estados Unidos y, bueno, Europa. Entonces, digamos que por el momento sería que los laboratorios, pues, como que se unieran y hicieran una red. Creo que hay una especie de red que está promoviendo a CIEM, para que los laboratorios trabajen en llave, en conjunto, y una prueba que no haga uno, pues a lo mejor la puede hacer otra, sí, porque son muchas pruebas, y pues fuéramos, digamos, como acercando a las empresas a certificar productos, a los estudiantes de ingeniería, para que sepan a lo último cómo cumplir con las normas, que lo más difícil de cumplir es por la parte de compatibilidad electromagnética, ¿no? Sí, claro que sí, y lo que tú mencionas es muy importante. Qué bueno seguir creando estos ecosistemas de tal manera que entre empresas, academia, podamos hacer una mejor sinergia y apoyar mucho más estos procesos. Tenemos otra pregunta. El ingeniero Javier Ardila nos dice, ¿cómo se determina la necesidad de actualizar una norma IPC y qué criterios se consideran para decidir qué aspectos deben revisarse o mejorarse? Bueno, al final de cada norma IPC hay como una especie de formulario o cupón donde la persona, digamos, puede llenarlo y puede enviarlo al IPC. Entonces, digamos que ahí en ese cupón podría uno sugerir al IPC que actualice ciertos criterios, ciertos parámetros, y ellos tienen un criterio, un comité, digamos, hay el comité de la norma IPC 2221 o el de la IPC 610, y ellos revisan esas sugerencias y determinan la viabilidad de incorporarlas o no en una siguiente versión. Entonces, así es como las normas IPC se actualizan, ¿no? Es importante, digamos, que no sé si también la pregunta irá a eso, y es que las normas IPC, específicamente las de diseño, son lineamientos guía o recomendaciones, o sea, que son de base. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de lo que preguntaba al principio Lorena, lo que comentabas tú al principio, ancho de pistas y espaciamientos. Por ejemplo, un PCB, ¿sí? La pista como mínimo puede tener 0.2 milímetros. Uno pensaría que mucho más, pero esa pista aguanta esa corriente, ¿sí? Y para aplicaciones básicas a lo mejor no te da problemas, pero si vas a manejar más potencia y que quieres tener más holgura y estar más tranquilo y hay más temperatura y contaminación, pues entonces la colocas más gruesa. Lo mismo las pistas. Si yo tengo un PCB de 0 a 15 voltios, la separación entre dos pistas puede ser, según la norma, 0.13 milímetros. Yo sugeriría 0.2, que es el 0.2 milímetros, que es el mínimo de manufactura que se manufactura sin cobrar más. Pero nuevamente es una guía, entonces
depende del voltaje de la pista, si depende de la frecuencia, depende de cuánto conmuta, depende que no vaya a haber interferencia de la una a la otra, depende que el ambiente no sea contaminante, depende de que no tenga interferencia o problemas de integridad de señal o integridad de potencia, entonces las separo mucho más para prevenir, pero son base. O sea que la norma me da un criterio base y yo, basado en la norma, puedo tener más corriente, más ancho de pista o a lo mejor más separación en función de los mismos criterios, de la misma base que me da la norma IPC. Perfecto. Bueno, yo creo que este es un tema súper interesante del que podríamos quedarnos aquí hablando toda la noche, pero voy a volver a recordar que André y desde la empresa Delta Technologies ha hecho una labor excelente generando muchísimo contenido que está disponible en su canal de YouTube, en su página web. De verdad los invito a que visiten esta cuenta y comiencen a aprender muchísimo más de toda esta normativa que, como lo ha mencionado André, nos sirve para realmente hacer mejores diseños, nos va a ahorrar tiempo, nos va a ahorrar inconvenientes para lograr tener productos electrónicos realmente funcionales y que comiencen a cumplir con la normativa internacional que se va a requerir. André, muchísimas gracias por tu tiempo, por el empeño que pones en todo esto, por seguir promoviendo esas buenas prácticas. No sé si tengas algún mensaje final. Sí, pues nuevamente agradecerte este espacio y esa iniciativa que llevas liderando. Y pues digamos que una reflexión final es que a lo mejor requerimos un pequeño cambio, ¿no? Entonces, si a lo mejor queramos que la cosa funcione, que la electrónica en Colombia funcione, pues ya toca empezar a hacer lo que no hacíamos antes, ¿no? Entonces, unirnos entre varios, colaborarnos entre empresas, academia, dejar un poquito la distancia, la separación y pues en últimas, todos ganamos, ¿no? Si a lo mejor tenemos más egresados, si tenemos más emprendimientos, si ayudamos a exportar más, pues en últimas todos nos veremos beneficiados. Entonces, pues es momento, digamos, de ponerse la mano en el considere, en el corazón y andar juntos para el mismo lado, ¿no? Claro que sí, muchísimas gracias, André. Y bueno, una feliz noche para ti y para todos los que nos escuchan. Recordemos que este programa lo vamos a tener todos los martes a las 7 de la noche, cada día con un nuevo protagonista de una historia de éxito de la industria electrónica de semiconductores en Colombia, que son muchísimas. Los invito a suscribirse a nuestros diferentes canales, nuestras redes sociales. Tenemos un grupo en LinkedIn, que es la Red Colombiana de Electrónica y Semiconductores. Igualmente una cuenta en Instagram, @red6. Y por supuesto nuestro canal de YouTube. No olviden inscribirse para que les lleguen los recordatorios de cada sesión. Y les adelanto que nuestro próximo invitado en el tercer episodio será Leo Naranjo de la empresa Titoma, una empresa en Manizales que también nos lleva desde el diseño hasta la fabricación, tanto en Colombia como en Taiwán y China. Una gran experiencia que tiene el ingeniero Leonardo y estará con nosotros para contarles muchísimo más de su experiencia. Entonces, no se pierdan nuestro próximo episodio y recuerden que todos los van a poder seguir viendo aquí en el canal de YouTube. Entonces, para que los repitan cada vez que quieran. Una feliz noche y sigamos cambiando el chip, que la industria electrónica en Colombia sí es posible.